Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Histotips. Mi nombre es Antonio Muñoz y el día de hoy vamos a hablar acerca de epitelio glandular. Comenzamos. Como ya vimos en el video de tejido epitelial, podemos clasificarlo en láminas epiteliales, de las cuales ya hablamos en un video, y también en epitelio glandular, el cual hablaremos el día de hoy. En esta fotomicrografía teñida con HY, podemos observar en este momento estoy delimitando láminas epiteliales. Esta lámina epitelial corresponde al epitelio respiratorio, que es un sinónimo de, recuerda, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con células caliciformes y ciliado. Pues bueno, este epitelio observa cómo se está invaginando hacia el tejido conectivo subyacente, se está rodeando de él para formar esta estructura denominada glándula. Glándula exócrina. Las glándulas exócrinas tienen dos porciones, un conducto excretor, que es el que estoy delimitando en este momento, y un adenómero. Tanto el adenómero como el conducto excretor están formados también por células epiteliales. Eso también es muy importante. En esta fotomicrografía, debido al corte, puedo observar tanto al conducto excretor como al adenómero, pero en la mayoría de los casos solamente observo al adenómero o bien al conducto excretor, como es estos casos. Aquí estoy observando solamente adenómeros. En este caso observo una luz, que es la luz justamente del adenómero, que se continúa con la luz del conducto excretor. Pero recuerda que si yo veo una luz, lo primero que toco siempre será tejido epitelial, en este caso epitelio glandular. Algo también importante es que estas glándulas, como puedes observar, están rodeadas de tejido conectivo. Al tejido conectivo que rodea las glándulas se le denomina estroma. En cambio, a las células epiteliales que forman tanto el adenómero y el conducto excretor se les denomina parénquima. Muy bien. Hay diferentes formas de clasificar a las glándulas. La primera clasificación que veremos es la más general y las clasifica según el sitio de secreción. Según el sitio de secreción tenemos dos, las glándulas exócrinas y las glándulas endócrinas. Las glándulas exócrinas, como por ejemplo esta, van a liberar su secreción sobre una superficie epitelial. En este caso, estas son glándulas. En esta fotomicrografía es de tráquea, y en este caso, pues esta glándula está liberando su secreción sobre la superficie epitelial de la tráquea. Esta sería una glándula exócrina. En cambio, las glándulas endocrinas no tienen un conducto excretor. Por lo tanto, no van a poder liberar su secreción pues a la superficie epitelial, así que lo van a tener que secretar a otro lado. Y la van a secretar su secreción hacia los vasos sanguíneos. La secreción de las glándulas endocrinas se les denomina hormonas. Entonces se recuerda, las glándulas endocrinas secretan hormonas. Las glándulas exócrinas secretan, puede ser proteínas, puede ser moco. Aquí tenemos una tabla de comparación entre las glándulas exócrinas y endócrinas. La voy a dejar un momento para que puedas tomar el apunte. Pero recuerda, lo más importante es que las endocrinas no tienen conducto excretor. Por lo tanto, liberan las hormonas, que es su secreción hacia los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un esquema, justamente el desarrollo embrionario. Podemos ver cómo las glándulas endocrinas pierden su conducto excretor durante el desarrollo embrionario. Otra cosa también importante es que las glándulas, tanto las endocrinas como las exócrinas, van a derivar de las tres capas embrionarias, dependiendo de la glándula específica de la que estemos hablando. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas que están en la piel van a derivar de ectodermo. Las glándulas uterinas, o sea, del útero, van a derivar de mesodermo. Y las gástricas intestinales del endodermo. Esto es algo que verán a mayor detalle en sus clases de embriología. Pero bueno, para hablar de glándulas, este tema en particular, sí tenemos que revisar muchas clasificaciones porque hay muchas maneras de clasificar a las glándulas. Ya vimos la primera, según el sitio de secreción. Y a continuación iremos viendo cada uno de estos
o ve estas clasificaciones. Así que si quieres ve viendo el video parte por parte hasta que domines la clasificación de la que estamos hablando. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a iniciar primero con estas dos clasificaciones, pero antes se me olvidó comentar un pequeño detalle, y es que las células epiteliales que forman tanto el conducto excretor como al adenómero tienen diferente morfología a las células que se encuentran en la lámina epitelial que les dio origen. Esto es porque estas células tienen funciones distintas. Las células epiteliales del adenómero, bueno, tienen la capacidad de sintetizar y de secretar ciertas moléculas. Pueden ser proteínas o puede ser moco. En cambio, las células epiteliales del conducto excretor, en algunos casos, tienen la capacidad de absorber o de secretar ciertos iones para ir modificando, conforme va pasando, la secreción inicial que viene del adenómero. Pero bueno, ok, vamos a continuar. Según la forma del adenómero, es posible clasificar a las glándulas. De hecho, esta es una clasificación muy importante, ya que por medio del microscopio óptico podemos identificar la forma del adenómero, así que esta clasificación es muy preguntable. Tenemos 4 tipos de glándulas según la forma del adenómero. Tenemos las tubulares, las glándulas acinares y las glándulas alveolares. Estos son los 3 tipos principales. Las glándulas saculares solamente son 2, las glándulas de meibomio y las glándulas sebáceas, que vamos a hablar de ellas un poquito después. También tenemos variantes de estas formas que igual vamos a mencionar a continuación. Vamos a iniciar primero observando este esquema en donde podemos ver los 3 tipos principales de glándulas según la forma del adenómero. En este caso tenemos una glándula cuyo adenómero tiene una forma tubular que se continúa a su vez con el conducto excretor, que también tiene una forma tubular. También tenemos ciertas variantes en donde las glándulas tubulares se enrollan sobre sí mismas. Vamos a ver unas imágenes al respecto. En este caso tenemos las glándulas de Lieberkühn del intestino. Se encuentran tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Podemos observar aquí en esta fotomicrografía teñida con HY justamente que el adenómero de estas glándulas tiene esa forma tubular que se continúa con el conducto excretor para vaciar su secreción sobre la superficie epitelial. Aquí podemos observar varias glándulas tubulares. De hecho, en algunas zonas, como aquí, debido al corte del tejido, solamente se alcanzan a ver una porción. En este caso solamente el adenómero y no se ve el conducto excretor, pero se ve claramente su forma tubular. Como les mencionaba, hay ciertas variantes, como por ejemplo, en este caso, las tubulares ramificadas, que son común en el estómago, que son las que vamos a observar aquí. Son también tubulares como las que acabamos de ver, pero se ramifican en 2. Aquí tenemos un adenómero, aquí tenemos otro adenómero que se continúan con un mismo conducto excretor. Aquí tenemos otras glándulas ramificadas. Estas son muy características del estómago. También, como les mencionaba, la glándula tubular puede enrollarse sobre sí misma y en ese caso la vamos a denominar tubular enrollada o, también muy importante, es un sinónimo, una glándula glomerular. Este tipo de glándulas solamente las vamos a encontrar en un sitio o solamente son un ejemplo de glándulas, que son las glándulas sudoríparas écrinas, que son las que tenemos aquí. Puedes también apreciar que justamente debido a que tiene esta forma enrollada, al momento de realizar el corte, imagina que el corte pasó por aquí, podemos observar diferentes segmentos de la misma glándula, algunos cortados transversalmente y otros más longitudinalmente, pero como mencionamos, solamente las glándulas sudoríparas écrinas tienen esta morfología. Aquí, ojo, decimos glándulas sudoríparas écrinas porque también están las apócrinas y esas tienen forma alveolar que vamos a ver ahorita a continuación.
Muy bien. Pasamos ahora a hablar justamente de las glándulas alveolares. Las glándulas alveolares se caracterizan por tener una luz muy amplia. Eso es lo más importante que tienes que recordar. Porque, comparándonos, por ejemplo, con las acinares, que vamos a ver en un momento, estas tienen una luz más estrecha. Entonces, la principal forma de identificar una glándula alveolar es porque su luz es amplia y en muchos casos es irregular. Ejemplos tenemos a la glándula mamaria, pero ojo, solamente durante la etapa de lactancia, ya que durante la etapa que no está lactando tiene una forma más acinar. En este caso, observamos diferentes glándulas alveolares que se caracterizan por su luz amplia. Justamente se le denomina alveolar porque recuerda a los alvéolos, que también son espacios con una luz amplia, pero estos no son alvéolos, es una glándula mamaria, acuérdate. Su luz amplia, formada por células epiteliales. Todas estas son células epiteliales que están formando a este adenómero de la glándula. Recuerda que si yo observo una luz, lo primero que toco siempre será tejido epitelial, en este caso epitelio glandular. También tenemos las glándulas sudoríparas apócrinas. Recuerda que las écrinas tienen la morfología de su adenómero tubular enrollada o glomerular y las sudoríparas apócrinas tienen una forma de su adenómero alveolar con su luz amplia. En unos momentos vamos a hablar más a detalle las diferencias entre las sudoríparas écrinas y las apócrinas, porque en algunos exámenes les pueden preguntar que identifiquen una u otra. Pero a grandes rasgos podemos observar que las alveolares tienen esa luz amplia y que las sudoríparas écrinas, como son tubulares enrolladas, la luz es más estrecha. Ok, en cuanto a las glándulas acinares, la principal característica es que tienen una luz estrecha, a diferencia de las alveolares que tienen una luz amplia. Esto es muy importante. Por ejemplo, en esta fotomicrografía observamos glándulas, conjunto de células epiteliales rodeadas de tejido conectivo, y aquí observamos una luz estrecha, por lo tanto es acinar. En esta otra fotomicrografía también observamos una luz estrecha. Ahora bien, hay dos variantes de las glándulas acinares. La primera son las glándulas tubuloacinares, que podemos observar aquí que tienen una forma más alargada, pero que su luz es estrecha, por eso son acinares. Y también tenemos aquí a las glándulas o simplemente denominadas acinos, que son los que tenemos aquí. ¿Cómo identificar un acino? Un acino, porque también es muy importante, es muy preguntable. Bueno, los acinos tienen una forma redondeada, una forma como de saquito. A veces no es totalmente redonda, es más irregular, pero tienen forma de saquito. Compare esta forma y tienen una luz estrecha. En algunos casos, de hecho en la mayoría, ni siquiera se alcanza a ver la luz, que es lo que es más común, que ni siquiera se ve la luz, como en estos casos. Ahora compare esta forma, que tienen esta forma como de saquitos, comparado con esta que tiene una forma más alargada. Por estas son tubuloacinares. Un ejemplo de glándula tubuloacinar son las glándulas de Brunner, las cuales las encontramos en el duodeno, específicamente en la submucosa del duodeno. Entonces vamos a escribir glándulas de Brunner. Son justamente estas de aquí, tubuloacinares. En cambio, los acinos tenemos como ejemplo a los acinos pancreáticos, que es de hecho lo que estamos observando en esta fotomicrografía. Recuerda, si escuchas el término de acino, se están refiriendo a glándulas acinares. En estas fotomicrografías observamos justamente acinos. Recuerda que tienen esta forma de saco irregular y que no se observa una luz central en la mayoría de los casos. Se observan células epiteliales unidas entre sí, rodeadas de tejido conectivo, y aquí pues no hay una luz. En estos casos son acinos. Aquí también son acinos y aquí también son acinos. Aquí se alcanza a ver la luz, pero es muy estrecha. Esa es la característica y el punto clave para identificarlas. Algo también importante es que las glándulas acinares, especialmente los acinos, tienen la morfología de sus células son piramidales, como podemos observar aquí, o en forma de pizza. En cambio, las células de las glándulas alveolares son muy aplanadas, son de cúbicas a planas, como podemos observar aquí. Esta es la razón morfológica por la cual
aquí tienen una luz amplia y aquí tienen una luz estrecha. Porque si juntamos como si fuera una pizza, alrededor células piramidales, en el centro va a haber una luz muy estrecha que por el corte en este caso no se observa. Aquí seguimos viendo a nuestros acinos, es muy importante que sepan identificarlos, grábense estas imágenes y finalmente terminamos con la forma sacular. Quedamos que solamente dos glándulas la tienen, las glándulas sebáceas y las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio están en el párpado y las sebáceas están en la piel. Estas glándulas son muy fáciles de identificar porque sus células tienen una morfología muy particular. Bueno, en primera se les llama sacular porque forman como un saco y las paredes de ese saco están formadas por estas células epiteliales. Pero lo más característico son las células epiteliales. Son células que tienen un núcleo muy compacto, muy compacto y muy pequeñito por lo mismo, y que tienen un citoplasma muy pálido. Esa es la principal característica para identificarlos. Tampoco se observa una luz central. Observa aquí, esta es otra glándula sacular, sus células tienen sus núcleos muy compactos y su citoplasma pálido. Y aquí también algo característico de las glándulas sebáceas es que se asocian a folículos pilosos. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en el capítulo de piel. Aquí tenemos las glándulas saculares, en este caso glándulas sebáceas, esto es una fotomicrografía de piel, y aquí tenemos el folículo piloso al cual están asociadas. Es muy difícil diferenciar entre sebáceas y de meibomio, por lo mismo de que tienen la misma forma, tienen las mismas características, así que tienen que indicar de dónde es el corte para saber qué glándulas son. En este caso es un corte de piel, por lo tanto es glándula sebácea. En esta tabla tenemos la forma del adenómero, ejemplos de glándulas con esa forma, las más preguntables, y entre paréntesis y en rojo la localización de las glándulas. Voy a dejar un momento la tabla para que puedan tomar una captura y un apunte, pero me gustaría enfatizar en esta parte. De las alveolares mencionamos a las sudoríparas apócrinas, porque recuerden que las écrinas tienen esa forma tubular enrollada o glomerular, y también mencionamos a la glándula mamaria durante la lactancia. Pero también hay otras glándulas con esta forma, las glándulas sudoríparas modificadas. Eso de modificadas es importante. Tenemos de estas glándulas sudoríparas modificadas dos tipos. Las glándulas eruminosas, que se encuentran en el conducto auditivo externo, y las glándulas de Moll, que están en el párpado. No hay que confundirlas con las glándulas de meibomio, que también están en el párpado. Muy bien, aquí a continuación tenemos dos fotomicrografías. En este caso tenemos estas estructuras que nos marcan, y en este caso se tratan de glándulas alveolares porque tienen una luz amplia, recuerda. En este caso nos tienen que indicar de dónde es el corte para poder saber qué glándula es. En este caso es un corte de oído externo, de conducto auditivo externo. Estamos observando las glándulas ceruminosas, que son alveolares. En este caso tenemos una fotomicrografía de párpado, y esta está muy padre porque observamos las diferentes glándulas que hay en el párpado. Aquí observamos estas glándulas que están señalando, tienen una luz amplia, por lo tanto son alveolares, son las glándulas de Moll, mientras que aquí tienen esa forma que acabamos de ver, sacular, y con sus núcleos compactos y citoplasma pálido. Estas son las glándulas de meibomio, o también denominadas tarsales. También hay unas glándulas peculiares, porque son las únicas que tienen esta característica, que son las glándulas de Littré. Estas glándulas se encuentran en la uretra membranosa masculina y son particulares porque son intraepiteliales. ¿A qué se refiere este término de intraepiteliales? Bueno, a que se forman justamente en el epitelio. En este caso, la uretra membranosa tiene un epitelio cilíndrico, estratificado, y aquí podemos observar a la glándula que se formó aquí en el epitelio. Normalmente las glándulas, como habíamos mencionado al principio, se invaginan hacia el tejido conectivo subyacente, se rodean de él y propiamente forman a la glándula. Pero bueno, estas de Littré no siguen esa regla y son las únicas intraepiteliales. En esta fotomicrografía aquí seguimos la lámina epitelial y aquí se forma la glándula. Debajo de la lámina epitelial tenemos al tejido conectivo. Algo también importante que se me pasó comentarles es lo siguiente.
Tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, las écrinas y las apócrinas. Más adelante vamos a aprender a diferenciar entre una u otra, pero a grandes rasgos ya saben que si tienen una luz estrecha, bueno, pues son las glándulas sudoríparas écrinas. Si tiene una luz amplia, es una glándula sudorípara apócrina. Muy bien. También algo que puede ser prestado a confusión es que cómo diferencio, por ejemplo, las sudoríparas écrinas con las tubuloacinares, que ambos tienen una luz estrecha. Bueno, pues las sudoríparas écrinas tienen una peculiaridad, y es que el epitelio que está revistiendo justamente estos adenómeros es un epitelio biestratificado. Esto solamente está aquí, en las glándulas sudoríparas écrinas, y eso ayuda a identificarlo. Algo también importante es que recuerda que las glándulas están rodeadas de tejido conectivo y que a ese tejido conectivo que las está rodeando se le denomina estroma, y que a las células epiteliales que forman tanto al adenómero como al conducto excretor se le denomina parénquima. También es posible clasificar a las glándulas dependiendo de si el conducto excretor se ramifica o no. Pero ojo, aquí estamos hablando del conducto excretor. Pero bueno, ¿por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, aquí en las glándulas gástricas habíamos dicho que teníamos, de acuerdo a la forma del adenómero, glándulas tubulares ramificadas. Bueno, aquí lo que se ramifica es el adenómero, ¿de acuerdo? Mientras que aquí, para clasificar a las glándulas en simples y en compuestas, es dependiendo si el conducto excretor se ramifica o no. Vamos a ver un esquema para que esto quede más claro. Por ejemplo, aquí tenemos varias glándulas. En la parte superior tenemos 1, 2, 3, 4, 5 glándulas. De color morado se localiza el conducto excretor y de color verde el adenómero. Todas las glándulas que tenemos aquí son glándulas simples porque el conducto excretor que está en morado no se ramifica, aunque el adenómero sí lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, si el conducto excretor no se ramifica, son glándulas simples. Por el contrario, en la parte inferior tenemos 3 glándulas donde el conducto excretor de morado sí se ramifica. Por lo tanto, son glándulas compuestas. Algunas palabras más acerca del conducto excretor es que el conducto excretor de algunas glándulas, por ejemplo de los acinos, recuerda que los acinos nos referimos a esas glándulas acinares que ya sabes identificar, que tienen esa forma como de saco irregular, que no tienen que no se observa una luz en la mayoría de los casos. Bueno, pues estas glándulas, estos acinos, su conducto excretor, conforme avance en su recorrido, va aumentando su tamaño, y al aumentar su tamaño también va a aumentar el grosor de su epitelio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los conductos más pequeñitos, que son los conductillos intralobulillares, que también se dividen en pequeños y en grandes. Después seguiría el conducto interlobulillar y finalmente, bueno, el conducto lobular y el más grande, que es el conducto principal. Bueno, como les mencioné, conforme van aumentando de tamaño, también va aumentando el grosor de su epitelio. En algunos casos, por ejemplo en los más pequeñitos, es un epitelio plano o cúbico simple, una sola capa de células. Pero por ejemplo ya en los conductos más grandes que estos, tenemos por ejemplo aquí en el conducto interlobulillar un epitelio cúbico pero estratificado. Y en los más grandes conducto es un epitelio cilíndrico estratificado. Ok, aquí lo importante, bueno, aquí está una tablita donde está el tipo de conducto y el tipo de epitelio que se caracteriza. Algo que pueden preguntar en los exámenes es que, por ejemplo, ¿cuál es el epitelio que encontramos en los conductos grandes? Aquí la respuesta, cuando nos referimos a grandes, se refieren al lobular o al principal, entonces es un epitelio cilíndrico estratificado. El epitelio cúbico estratificado se encuentra en los conductos interlobulillares. Muy bien, y en los más pequeñitos pues es simple, ya sea plano, cúbico o en algunos casos hasta cilíndrico, pero simple. Por ejemplo aquí este conducto es muy pequeñito, tiene un epitelio simple, solamente se observa una única capa de células, por eso sé que es pequeño. En cambio aquí, si me ponen esta fotomicrografía, yo veo un epitelio pues estratificado, entonces esto se trata de un conducto grande. Esa es como la relevancia de saber
el tipo de epitelio, saber si es grande o si es pequeño. Hay otros dos conductos también especiales, digamos como característicos, que tienen nombres característicos, que es el conducto estriado y el conducto intercalar. Estos solamente están presentes en las glándulas salivales, pero esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de glándulas salivales. Solamente aquí algunas palabras es que el conducto intercalar, sus células epiteliales van a secretar bicarbonato. Y del conducto estriado, bueno, se llama así porque las mitocondrias se acomodan de tal manera en las células epiteliales que dan ese aspecto de que estuviera estriado o que tuviera estriaciones. Pero bueno, algo más importante a entender es que, por ejemplo, aquí tenemos glándulas salivales. Las glándulas salivales tienen acinos, ya lo veremos más adelante, con su luz estrecha. Aquí tenemos un conducto intercalar, que está en azul, y después se continúa con el conducto estriado, que está en verde. Algo importante es que aquí está el adenómero, el acino, tenemos que su secreción va por aquí, pero al momento de llegar a estos conductos, al intercalar y al estriado, estos conductos, por ejemplo el intercalar que secreta bicarbonato, modifican la secreción inicial. Entonces eso también es importante entenderlo, que los conductos excretores tienen algunos la capacidad de modificar la secreción inicial de los adenómeros. También aquí tenemos, como ya lo mencionamos previamente, bueno, pues el conducto excretor y el adenómero de las glándulas sudoríparas écrinas es un epitelio biestratificado. Aquí tenemos que es biestratificado. Aquí tenemos glándulas écrinas con su luz estrecha. Esta podría ser una apócrina porque tiene una luz más amplia. Pasaremos ahora a hablar de la clasificación de las glándulas según el tipo de secreción. Aquí vamos a hablar según el tipo de secreción. Recuerda que al principio hablamos de según el sitio de secreción, que dijimos que eran endócrinas y exócrinas. Aquí es el tipo de secreción. Y aquí tenemos tres glándulas, las glándulas mucosas, las glándulas serosas y las glándulas mixtas, también denominadas seromucosas. Vamos a iniciar hablando de las glándulas mucosas. Las células epiteliales del adenómero de estas glándulas van a secretar mucina. La mucina está formada por un conjunto de glucoproteínas. Las glucoproteínas son proteínas unidas a carbohidratos. Algo importante es que los carbohidratos no se unen o tienen una pobre afinidad por la hematoxilina y por la eosina. Es por ello que al microscopio óptico estas glándulas, su citoplasma de sus células se va a ver pálido. En este caso observamos un conjunto de células formando una glándula. Aquí tenemos sus núcleos y su citoplasma. Su citoplasma se observa pálido. Esto es porque aquí almacenan la mucina. La almacenan y ya posteriormente la secretan. Pues bien, esta glándula que estoy delimitando es una glándula, por lo tanto, mucosa. Esta clasificación según el tipo de secreción también es muy importante porque también podemos identificar el tipo de secreción al microscopio óptico. Así que también es muy preguntable. Bueno, aquí tenemos entonces tres glándulas mucosas. También ya vimos que se pueden denominar a las glándulas según la forma de su adenómero. En este caso sería una glándula acinar. Pero también podemos mezclar ambas clasificaciones, así que aquí tenemos una glándula acinar mucosa o simplemente acino mucoso. Aquí tenemos que la glándula tiene una forma más alargada, esta puede ser una glándula túbulo-acinar mucosa. Y aquí también una glándula túbulo-acinar mucosa. Recuerda que, ¿por qué son acinares? Bueno, porque su luz es muy estrecha, de hecho en algunos segmentos ni siquiera es visible por el corte, aquí sí se alcanza a ver poquito. Bien. Pasando ahora a hablar acerca de las glándulas serosas. Pero antes también, hay tinciones especiales, por ejemplo, Paz y Musicarmine de Meyer, que permiten teñir al moco, a la mucina de estas glándulas, con un color particular. En este caso, Paz pues sería de magenta y Musicarmine de Meyer sería de rosa. Vamos a ver unas imágenes más adelante, pero recuerda que con HY se observa su citoplasma pálido. Ahora sí, pasando a las glándulas serosas, aquí sus células epiteliales van a secretar proteínas, pero para ello también hay que recordar ciertas cosas.
En este caso tenemos un esquema, observamos una célula epitelial de una glándula serosa y podemos apreciar en primera que tiene una forma triangular, una forma piramidal. Pues bien, en la porción apical de esta célula observamos estas vesículas. Estas vesículas están llenas de las proteínas que van a secretar. Ahora bien, las proteínas que están almacenadas aquí tienen como característica que presentan eosinofilia, es decir, tienen una afinidad por la eosina que es rosa. Por lo tanto, cuando observa el microscopio óptico, voy a observar este segmento de la célula de color rosa, como lo podemos observar aquí. Las vesículas de secreción de proteínas solamente están aquí en la porción apical principalmente. Ahora bien, también hay que recordar algo fundamental y es que estas proteínas que se van a expulsar de la célula, que son proteínas de secreción, son sintetizadas en los ribosomas adosados al retículo endoplásmico rugoso. Es por ello que estas células de las glándulas serosas necesitan tener una abundante cantidad de retículo endoplásmico rugoso. En este caso, este retículo endoplásmico se va a localizar en la porción basal de las células. Y también recuerda que el retículo endoplásmico rugoso, debido a que los ribosomas tienen ácido ribonucleico, tienen afinidad por la hematoxilina, que es de color violeta. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que estas células epiteliales van a presentar basofilia basal, que está aquí de color más moradito, más oscuro, y una acidofilia o eosinofilia apical. También recuerda que las células en general de las glándulas acinares tienen esa forma piramidal. Entonces aquí estaríamos observando células piramidales con acidofilia apical y basofilia basal. Muy bien. Ok, aquí también había una imagen, déjenme ponerla, aquí está. Ok, les comentaba la existencia de ciertas tinciones especiales. Bueno, pues aquí tenemos Musicarmine de Meyer. Esta es una tinción muy padre porque por un lado me permite teñir a las glándulas mucosas de color rosa. Todas estas serían glándulas mucosas y por su apariencia, como no tenemos una luz amplia ni tampoco tienen forma tubular, bueno, pues son glándulas acinares. Y de color café se observan las glándulas serosas. Entonces aquí tenemos un montón de glándulas serosas y aquí tenemos las glándulas mucosas de rosa y de café las glándulas serosas. Aquí hay algunas estructuras que tenemos aquí que se observan más, digamos, como más claras. Bueno, estos son conductos glandulares. Conductos que si nosotros hacemos un aumento podemos observar que tienen un epitelio simple de una sola capa. Entonces son conductos pequeños. Eso también ya lo revisamos previamente. Muy bien, finalmente vamos a hablar acerca de las glándulas mixtas. Estas glándulas mixtas tienen por una parte algunas células que secretan mucina, que por cierto también la mucina cuando se une a moléculas de agua ya es el denominado moco, pero pueden decir que almacena moco o que almacena mucina sin ningún problema. Entonces bueno, aquí tenemos entonces todo esto que estoy delimitando es una sola glándula y podemos apreciar que tiene unas zonas que se ven pálidas, esto es con HY, por lo tanto aquí tenemos unas células que son mucosas, que se ven pálidas, y por otra parte la misma glándula tiene células que tienen una acidofilia. Nota también cómo aquí no se observa, no está tan marcada la basofilia basal, eso es más evidente en las serosas. Muy bien, entonces aquí tenemos otra glándula que tiene partes mucosas y partes serosas. Bueno, pues en conjunto entonces a toda la glándula, como tiene esas dos porciones, se le denomina que es una glándula mixta, de acuerdo a su tipo de secreción. De acuerdo a la forma del adenómero, también tenemos que esto sería una glándula acinar porque tiene una luz estrecha. Algo particular también de estas glándulas mixtas es que la porción serosa, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos forma una semiluna. Esa semiluna tiene como epónimo la semiluna de von Ebner. Y solamente observamos esta semiluna en las glándulas mixtas. Aquí tenemos también
Bueno, ya habíamos dicho esta glándula mixta con su porción serosa y mucosa. Aquí también porciones mucosas y porciones serosas. Aquí también algo importante es que las glándulas mucosas, sus células, también se le describe que sus núcleos son más pequeñitos y más hacia la periferia, es decir, pegados, mejor dicho, al dominio basal. Y aquí tenemos que los núcleos de la glándula serosa se describen que son parabasales. Pero bueno, aquí toda esa información que acabamos de ver está resumida en estos cuadros. Aquí tenemos ciertas imágenes con ejemplos de glándulas, tenemos la localización y también tenemos las características al microscopio óptico que acabamos de revisar. Recuerda mucho, porque es muy preguntable, que las glándulas serosas tienen esa característica de tener una basofilia basal y una acidofilia apical, y que Musicarmin de Meyer me permite distinguir de café a la parte serosa y de rosa a la parte mucosa. Muy bien, vamos a ver algunas imágenes. En este caso tenemos glándulas. Observo que tienen, de hecho ni se alcanza a ver la luz, por lo tanto son glándulas acinares. Tienen esta forma como redondita, como de saco, entonces son simplemente acinos. Estos son acinos serosos porque tienen una basofilia basal y una acidofilia apical. Recuerda que la basofilia está dada por el retículo endoplasmico rugoso y que la acidofilia por las vesículas llenas de proteínas. Aquí también recuerda que tiene una forma piramidal, como la que estamos delimitando. Aquí igual tenemos glándulas, aquí tenemos que tampoco se observa una luz, son por lo tanto acinares, son acinos, en este caso igual serosos. Aquí también acinos serosos, aunque aquí la basofilia es más tenue, pero sí se distingue una parte apical acidófila y una parte basófila basal. Los acinos serosos, ¿dónde los encontramos? En el páncreas exócrino, porque hay un páncreas que es exócrino y otro que es endocrino. El endocrino se refiere a los islotes de Langerhans, el exócrino se refiere a los acinos serosos. Y de la glándula parótida también tiene estos acinos serosos, entonces es difícil hacer el diagnóstico entre uno u otro. Algo que te puede ayudar es que en el páncreas se observan los islotes de Langerhans y que en la parótida se observan adipocitos también, pero realmente en los dos tenemos acinos serosos. Aquí tenemos, bueno, tenemos glándulas, tienen una luz estrecha, aquí si se alcanza a apreciar, bueno, pues es una glándula acinar. Aquí no es un acino como tal porque sí tiene una forma como más alargada, entonces yo diría que es una glándula túbulo-acinar y es mucosa. ¿Por qué? Pues porque es HY y aquí se ve pálido el citoplasma. Ok, aquí tenemos conductos, también se ve que es de una sola capa de células, por lo tanto son conductos pequeños. Los acinos mucosos los encontramos en un ejemplo en la glándula sublingual. Aquí tendríamos acinos mucosos, pero también tenemos túbulo acinares. Aquí tenemos igual glándulas túbulo-acinares. Aquí ya no son acinos, son túbulo-acinares. Y las glándulas de Brunner que ya habíamos visto en duodeno. Acinos mixtos. Bueno, los acinos mixtos los encontramos en la glándula submaxilar, también llamada submandibular. Para recordar puedes aprender la mnemotecnia de que la submaxilar tiene la X y que los acinos mixtos pues también tienen la X. Recuerda que con Musicamin de Meyer, bueno, pues vemos la parte serosa de café y la parte mucosa de rosa. Aquí también tenemos acinos mixtos. Y esta sería ¿qué? La semiluna de von Ebner o de Januzzi en algunos otros libros, pero lo más común es von Ebner. Ahora hablaremos de la clasificación según el mecanismo de secreción. Tenemos tres tipos de glándulas, las glándulas holócrinas, las glándulas merocrinas o écrinas, son sinónimos, y las glándulas apócrinas. Ya habrás escuchado, bueno, ya vimos en el video, hablamos de las sudoríparas écrinas y de las sudoríparas apócrinas. Pues justamente esta clasificación tiene esa relevancia ya que dependiendo del mecanismo de secreción me permite denominar o bueno, clasificar a las glándulas sudoríparas en dos, en las sudoríparas écrinas y en las sudoríparas apócrinas. El mecanismo de secreción holocrino lo presentan solamente
dos glándulas, que son las sebáceas y las de meibomio, que también recuerda que son las únicas que tienen una forma sacular. Pero bueno, vamos a hablar del mecanismo de secreción de cada uno de ellos. Empezando por el mecanismo de secreción merocrino o écrino, es el siguiente. Aquí tenemos un dibujito donde observamos células epiteliales formando un adenómero. Ok, bueno, pues estas células epiteliales tienen vesículas de secreción. En esas vesículas de secreción hay proteínas o puede haber otro tipo de moléculas. Pues bien, una vez que esa vesícula de secreción, que es prácticamente una bolsita rodeada de membrana, bueno, pues cuando esas vesículas se fusionan con la membrana plasmática del dominio apical de estas células, van a liberar solamente su contenido, en este caso las proteínas o las moléculas que estaban dentro de las vesículas, bueno, pues solamente eso se va a liberar. Y eso es lo que va a formar la secreción propiamente. Ahora vamos a pasar a la apócrina, que es parecida pero con una variante. Tenemos que igual las vesículas de secreción se van a fusionar con la membrana plasmática de la porción apical, pero aquí, además del contenido, también se va a liberar una porción de la membrana plasmática apical, como podemos ver aquí, que no es una porción pequeña, es una porción muy grande, porque incluso podemos ver que dentro de esta estructura que se formó de la membrana plasmática hay vesículas de secreción más chiquititas. Pues bueno, entonces, esto se puede observar al microscopio óptico, como podemos ver aquí. Estas partes en la porción apical de la célula son justamente pedazos de membrana plasmática que se están desprendiendo para formar la secreción. Entonces recuerda, merocrina o écrina, la secreción son simplemente el contenido de las vesículas. Aquí es el contenido de las vesículas más segmentos grandes de la membrana plasmática. Esto de aquí se le denomina borde festoneado. También puede haber pueden preguntarte esa fotomicrografía, así que recuérdala. ¿En dónde encontramos esta secreción apócrina? Bueno, pues el ejemplo más claro es la glándula sudorípara apócrina. Por eso de ahí el nombre. ¿Dónde encontramos la secreción merocrina o écrina? Esta es la más común. Esta se encuentra en una gran cantidad de glándulas, pero la más específica o la más clara es la glándula sudorípara écrina, que también a esta glándula se le conoce como écrina o merocrina. Recuerda también que la sudorípara écrino-merocrina tiene una luz estrecha y que la apócrina tiene una luz amplia, ¿sí? Para poder diferenciar una y otra. El mecanismo holocrino, bueno, este es más, es diferente a los demás, pero está también muy padre. Aquí tenemos que la célula completa entra en un proceso denominado apoptosis. La apoptosis se refiere a muerte celular, pero programada, es decir, la célula decide que va a morir. Entonces, dentro de los cambios morfológicos de las células en apoptosis, uno de ellos es que su núcleo se compacta mucho. Se le denomina núcleo picnótico. Recordarás que dijimos que las células sebáceas se caracterizan porque sus núcleos son muy compactos. Bueno, pues esta es la razón. Como están entrando en apoptosis, pues su núcleo se compacta, es un núcleo picnótico. Y justamente al terminar el proceso de apoptosis, bueno, pues la célula ya muerta es la que va a formar propiamente la secreción de estas glándulas, que ya dijimos que son las sebáceas y las de meibomio. Aquí, como es costumbre, tenemos una tabla donde está el mecanismo de secreción y ejemplos de glándulas. Recuerda que el más común, bueno, pues es el merocrino o el écrino. Bien, aquí tenemos glándulas sudoríparas écrinas o merocrinas y apócrinas. Y aquí tenemos una tablita justamente donde comparamos una u otra. Voy a dejar un momento para que igual tengas este apunte, pero lo importante que quiero mencionar es que para que te acuerdes de toda la información de las glándulas sudoríparas apócrinas, puedes utilizar la mnemotecnia de las 5A que tenemos aquí. Las tres primeras corresponden a la localización de estas glándulas, que son ano, axila y areola. La cuarta A se refiere a que tiene una luz amplia y la quinta A se refiere a que su secreción es apestosa en comparación a la secreción de las glándulas sudoríparas merocrinas. Porque, por ejemplo, estas glándulas las encontramos en la piel delgada, en la piel gruesa, por ejemplo, de las palmas de las
manos y no tienen un olor desagradable. Sin embargo, el sudor que liberan las glándulas que tenemos, por ejemplo, en regiones como el ano, la axila y la areola, tienen un olor peculiar, que en este caso, para que recuerdes, es apestoso. También recuerda que las glándulas eruminosas y las de Moll son glándulas apócrinas modificadas, ya las vimos, que también tienen una luz amplia. En este caso tenemos una glándula, tenemos que tiene una luz amplia, por lo tanto es una glándula sudorípara apócrina. Tanto las sudoríparas apócrinas como las écrinas tienen rodeándolas, como tenemos en esta micrografía, unas células llamadas células mioepiteliales. Tienen ese inicio de mio porque tienen la capacidad de contraerse como el músculo. Al contraerse estas células mioepiteliales favorecen la secreción del sudor de estas glándulas. Aquí tenemos otra fotomicrografía, tenemos aquí en esta flecha blanca señala glándulas sudoríparas con luz amplia, por lo tanto son apócrinas. Y aquí tenemos glándulas con una luz estrecha, son las sudoríparas écrinas. Aquí, ojo también, las écrinas o merocrinas, acuérdate, dijimos que tienen un epitelio biestratificado. En cambio, las alveolares tienen un epitelio, ya no es biestratificado, tiene un epitelio simple, ¿de acuerdo? Esto de aquí, igual, si te dio curiosidad, es un folículo piloso, pero esto lo vamos a hablar más, no es una glándula, esto lo vamos a ver más a detalle en el tema de piel. De las glándulas sebáceas ya hablamos también mucho, nada más recordar que están asociadas a un folículo piloso, eso también es preguntable. Aquí tenemos sus núcleos picnóticos y su citoplasma pálido. Y finalmente, por último, podemos clasificar a las glándulas como glándulas multicelulares o como glándulas unicelulares. Todas las glándulas que hemos visto hasta el momento son glándulas multicelulares porque están formadas por múltiples células epiteliales. Sin embargo, la única glándula unicelular y que por lo tanto es muy preguntable es la célula caliciforme. La célula caliciforme ya la hemos visto en varios videos. En esta fotomicrografía, bueno, pues estamos observando epitelio intestinal, el cual también recibe el nombre de un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. En este caso observamos dos células caliciformes. Las células caliciformes tienen la función de secretar moco. Ese moco lo almacenan también en su citoplasma. Si recordamos lo que dijimos sobre las glándulas mucosas anteriormente, dijimos que los carbohidratos no se tiñen con hematoxilina y eosina o tienen una pobre afinidad por estos colorantes, por lo tanto se observan pálidos. En esta fotomicrografía es con HY, por lo tanto aquí el citoplasma es pálido de estas dos células caliciformes. Aquí abajo tenemos una una micrografía con microscopio electrónico de transmisión, donde tenemos aquí a la célula caliciforme y se ve justamente que sí tiene forma de cáliz, donde está repleto su citoplasma de vesículas con carbohidratos para formar ese moco, y aquí en la base tenemos el núcleo, que observamos aquí basófilo en el microscopio óptico. Aquí tenemos otro esquema, pero bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar estas células caliciformes? Esto sí es importante que se lo aprendan. Las encontramos en el epitelio intestinal, tanto en intestino delgado como intestino grueso. Esta fotomicrografía es de intestino delgado, pero también las encontramos en el epitelio respiratorio y en la conjuntiva tarsal. Algo característico de estas es que a pesar de que son glándulas exócrinas, porque liberan su secreción en una superficie epitelial, no tienen conducto excretor, a diferencia de las multicelulares. En este caso también tenemos epitelio intestinal, es la misma fotomicrografía, pero aquí nada más les coloco que con PAS, como es en esta fotomicrografía, es posible teñir justamente a estos carbohidratos, tanto los que están en el citoplasma de las células caliciformes, que aquí se ven de color magenta, como también los carbohidratos que están formando el glucocálix de las microvellosidades, y que estas microvellosidades por eso se observan como esta línea magenta sobre el epitelio. Pero recuerdan esta imagen porque es muy preguntable. Células caliciformes y microvellosidades son PAS positivas. Las microvellosidades son PAS positivas por el glucocálix que tienen.
El epitelio intestinal ya dijimos también que se le conoce con este nombre. En cuanto al epitelio respiratorio, aquí también tenemos a las células caliciformes y también tienen su citoplasma pálido, por lo tanto es HY. Esto te ayuda a identificar muy bien la tinción de HY. Cuando observen, por ejemplo, células caliciformes, ya sea en el epitelio respiratorio o intestinal, y se vean pálidas, es HY, sin dudar, sin lugar a dudas. Y ya si se ven magenta, bueno, pues es PAS. También el epitelio respiratorio, bueno, también ya dijimos su sinónimo. En la conjuntiva tarsal aquí tenemos una célula caliciforme, solamente que aquí el epitelio es cilíndrico estratificado. Muy bien. Y ya para terminar, también existen ciertas glándulas que cambian su morfología al exponerse a ciertas hormonas. Por ejemplo, aquí las glándulas del endometrio. El endometrio es una porción del útero, lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de aparato reproductor femenino, pero bueno, aquí tenemos dos fotomicrografías de útero, del endometrio, y tenemos aquí sus glándulas. Las glándulas normalmente son tubulares cuando están expuestas a estrógenos, pero cuando están expuestas a progesterona cambian su morfología, tienen una luz más amplia, ya no tienen forma tubular, sino ahora tienen forma alveolar, su adenómero, como tenemos aquí, y también adquieren cierta tortuosidad, como la que podemos ver aquí. Al útero se le describen dos fases, la fase proliferativa, donde tiene estas glándulas tubulares, y la fase secretora, donde tienen esta forma tortuosa. Para que te acuerdes, la fase secretora empieza con S y la S tiene esta tortuosidad también, para que te acuerdes que las glándulas también tienen esta tortuosidad con una luz más amplia. No solo en el útero pasa ese cambio de morfología, sino también en las glándulas mamarias. Aquí tenemos justamente mama o glándula mamaria cuando no está en periodo de lactancia. Observamos que sus glándulas que se observan aquí tienen esa forma acinar porque tienen una luz estrecha, mientras que cuando empieza el periodo de lactancia cambian su morfología y ya tienen una luz más amplia, tienen una forma alveolar. Ojo aquí porque esto es pregunta de examen normalmente. ¿Qué forma tienen las glándulas de la mama lactante? Bueno, pues son glándulas túbulo-alveolares compuestas. Compuestas, acuérdate que se refiere a que el conducto excretor se ramifica, cosa que no se ve en microscopio óptico, tienen forma túbulo-alveolar. Otra cosa también importante es que las células, estas células que estoy delimitando, las células epiteliales que forman a la glándula, algunas van a secretar proteínas por un mecanismo de secreción merocrino o écrino, y otras van a secretar lípidos por un mecanismo de secreción apócrino. De acuerdo, en cuanto al páncreas, recuerda que tenemos un páncreas exócrino y un páncreas endocrino. El páncreas exócrino está formado por los acinos pancreáticos que observamos en esta fotomicrografía. Recuerda que los acinos, bueno, son estas estructuras que tenemos aquí. Normalmente no se les observa una luz central debido al corte, y en el caso de los acinos del páncreas son acinos serosos porque tienen un citoplasma, en este caso apical, acidófilo por las proteínas que secretan. Seroso es que secreta proteínas. Y recuerda que también tiene una basofilia basal y acidofilia apical. Algo también importante es que las células epiteliales de estos acinos pancreáticos, como ya dijimos, van a secretar proteínas. ¿Pero qué proteínas? Van a secretar zimógenos. Un zimógeno es una enzima inactiva, y justamente es inactiva porque en su estructura tridimensional tiene oculto el sitio activo. El sitio activo es el que se une a las diferentes moléculas para degradarlas por medio de, bueno, una degradación enzimática. Esos zimógenos son la amilasa y la lipasa pancreática. ¿Cuándo se activan estos zimógenos? Bueno, cuando entran en contacto con ácidos, por ejemplo, con el ácido del estómago que llega al duodeno. Entonces, ¿cómo es esto? De la siguiente manera. Estas células epiteliales que tenemos aquí, que son las células acinares, es decir, las células de este acino pancreático, liberan entonces estos zimógenos. Estos zimógenos viajan por los conductos excretores hasta el duodeno, y ya en el duodeno se unen con ácido
que viene del estómago y se activan, ya dejan de llamarse zimógenos y ahora sí ya se llaman amilasa y lipasa pancreáticas. El páncreas endocrino, por otro lado, está formado por los islotes de Langerhans, que son estas estructuras que tenemos aquí. El islote de Langerhans también está formado por células epiteliales, es una glándula endocrina, pero recuerda que esas células van a secretar hormonas hacia los vasos sanguíneos. Aquí tenemos los vasos sanguíneos. Hay dos tipos de secreción, la secreción continua y la secreción regulada de las células epiteliales. La continua pasa todo el tiempo y la regulada es la que necesita un estímulo. Por ejemplo, aquí las células epiteliales que forman estos acinos serosos tienen una secreción regulada porque no todo el tiempo están secretando estos zimógenos, sino simplemente cuando hay un estímulo a esta célula. Por ejemplo, cuando comemos es necesario degradar lo que comimos y por lo tanto sí se liberarán estos zimógenos para después activarse en enzimas. De las glándulas endocrinas vamos a mencionar muy poquito porque este tema propiamente se revisa en el video de sistema endocrino. Ya dijimos, las glándulas endocrinas formadas también por células epiteliales, su secreción son hormonas y los envían hacia los vasos sanguíneos. Algo también importante es que las células endocrinas se organizan formando diferentes patrones, pueden formar conglomerados como tenemos aquí, o pueden formar folículos o incluso pueden formar fascículos o cordones. ¿Qué glándulas endocrinas tenemos en el cuerpo? La adenohipófisis, tiroides, paratiroides y todas las que tenemos aquí. Todo esto lo vamos a ver en el tema de sistema endocrino. En este video solamente vamos a hablar un poquito más sobre las células SNED. Ya como les mencionaba, las células endocrinas de estas glándulas pueden formar diferentes patrones, el folicular, el de cordones o conglomerados. Aquí en la glándula tiroides forman folículos, los folículos tiroideos. Aquí estas son las células endocrinas y en el centro está una sustancia formada por proteínas llamada coloide. En este caso tenemos en el páncreas endocrino aquí el islote de Langerhans, que aquí está formado conglomerados estas células. Aquí también forma conglomerados en la adenohipófisis, aquí en la suprarrenal, aquí forman fascículos, también conglomerados, etc. Esto no es tema de este video, solamente mencionar las características de las glándulas endocrinas y los patrones que pueden formar. Y las células SNED, que es lo que sí vamos a hablar un poquito más. Las células SNED, el acrónimo SNED se refiere al sistema neuroendocrino difuso. ¿En qué consiste? Bueno, prácticamente son células que, como el nombre indica, van a estar de manera difusa en las láminas epiteliales. Por ejemplo, aquí tenemos epitelio intestinal, que ya dijimos que es epitelio cilíndrico, simple, con células caliciformes y microvellosidades. Bueno, pues entre todas estas células también encontramos células endocrinas. Esas células endocrinas también son las células de SNED, pero también se les llama células argentafines porque cuando se utilizan impregnaciones metálicas, pues los metales se impregnan a estas células, entonces aquí las podemos observar. Aquí también estamos observando epitelio intestinal, es el que estoy delimitando aquí, y entre esas células epiteliales tenemos pues a las células de SNED o argentafines o también de células APUT, también llamadas así, donde las encontramos en el epitelio intestinal y también en el epitelio respiratorio. En esta tablita tenemos algunos ejemplos de las células SNED porque son demasiadas y las mencionaremos cuando veamos sistema respiratorio y sistema digestivo. Nada más aquí importante, las células enterocromafines, que es un ejemplo de células SNED, también se le conoce como células de Kulczycki, es un epónimo y a veces lo preguntan en los exámenes. La función que tienen es almacenar serotonina. De hecho, el 90% de la serotonina del intestino está almacenada aquí en estas células. También aquí hay otras células que también las menciono para que no te confundas, son las células similares a enterocromafines, en inglés enterocromafin-like. Estas no almacenan serotonina, por eso es importante diferenciarlas. Estas están en el epitelio del estómago y van a secretar histamina. Ya lo veremos después en su momento en el video de estómago. Otras células, la G, I, D y S, que secretan hormonas específicas.
Y para concluir también está el término de glándulas mixtas. Estas glándulas mixtas se refieren a órganos, por ejemplo el páncreas, el hígado, ovario y testículos, que tienen una porción exócrina y una porción endócrina, como el páncreas, que tiene su porción exócrina, los acinos serosos, y los islotes de Langerhans, su porción endócrina. Esto sería todo. Aquí están las preguntas de repaso. Si eres capaz de responder a cada una de ellas, continúa con los videos de HistoTips. Si no, repite el video cuantas veces sea necesarias. También en este video tenemos varias preguntas prácticas. En este caso tendrás que indicar qué fotomicrografía tiene glándulas serosas y qué fotomicrografía tiene glándulas mucosas. Recuerda lo de basofilia basal y acidofilia apical. Y finalmente también aquí tenemos otra fotomicrografía. Tendrás que indicar cuáles son las glándulas sudoríparas apócrinas y cuáles son las glándulas sudoríparas écrinas o también llamadas merocrinas.